y es un honor estar en este encuentro virtual con Maipú, un lugar que aprecio muchísimo, ¿sí? Yo les estoy hablando desde un lugar que se llama Villa Madero. Esto es un barrio que pertenece a Ciudad Madero, dentro del partido de La Matanza, pegado a otra ciudad, a otra localidad, perdón, que se llama Tapiales. Entonces, ahí ya empiezan a aparecer dos nombres, Madero, ¿sí? De hecho, mi ciudad se llama así en honor a Francisco Bernabé Madero, y Tapiales, la localidad de al lado, que lleva ese nombre por la chacra de los Tapiales. Acá, donde vivo, y desde donde les estoy hablando ahora virtualmente, nació ese bichito que me incentivó a investigar. Me dedico a la historia local, ¿sí? O regional, como la academia ahora lo quiere llamar, pero bueno, siempre me dediqué. Yo siempre dije que era historiador barrial, como digamos, la persona que estudia los barrios. Así que, y obviamente de antemano voy a pedir disculpas porque me especialicé en esta zona y muy poco en Maipú, viajé bastante, estuve en el museo varias veces, pero me especialicé en esta zona que era mi campo de interés, ¿sí? La investigación arrancó en la década del 90. Al principio utilizamos, bueno, acá en La Matanza, en el partido de La Matanza, no hay archivo histórico, ese es un problema del municipio. Otros municipios vecinos tienen su archivo histórico, acá no. Un archivo histórico es un lugar donde se nuclean un montón de documentos para que los que indagamos y queremos investigar podamos tener esa materia prima. Entonces acá tuvimos ese pequeño inconveniente de que no hay un archivo histórico. Hay un museo que es el Museo Rosas en el tercer cordón del conurbano. La Matanza ocupa los 3 cordones. Es uno de los municipios más amplios y es más, uno de los más poblados, tiene 2 millones de habitantes. El Museo Rosas, la famosa estancia del Pino, del famoso virrey del Pino, después comprada por Juan Manuel de Rosas. Hay un museo y hay un pequeño archivo, pero es simbólico, digamos, no tiene un funcionamiento de archivo. Entonces, de movida la investigación se encontró con un montón de piedras, porque obviamente para poder investigar uno necesita esa materia prima. Por el otro lado, mucha documentación se encuentra en manos privadas, ¿sí? Entre ellos la familia Ramos Mejía, Delía, Madero y todas las ramas. Todavía los propios descendientes tienen mucho material documental, así que de movida la investigación encontraba muchos escollos. La investigación tuvo 2 grandes partes. La primera parte, archivístico, Archivo General de la Nación, Archivo Levene. El General de la Nación está en la ciudad de Buenos Aires y es el archivo nacional por excelencia. El Levene está en La Plata, esto es provincia de Buenos Aires, así que el archivo histórico de nuestra provincia está en La Plata. Y después también hicimos el archivo de geodesia, que también está en La Plata y que es el que se encarga de la cuestión territorial, mensuras, escrituras, etcétera, que era en principio lo que me interesaba. Y por el otro lado hicimos fuentes orales. El problema de las fuentes orales es que obviamente no existen vivos ninguno de los protagonistas de la historia que estábamos investigando, pero bueno, encontramos a los descendientes y algunos de ellos con muy buen material documental. Por ejemplo, José María Pico. José María Pico es el tataranieto de Francisco Ramos Mejía, fue historiador, falleció ahora. Es más, era el que por herencia se había quedado con el famoso óleo de María Antonia Segurola, lo tenía en su comedor. Escribió muchos artículos y libros sobre la familia Ramos Mejía, sobre Pancho, sobre Francisco Ramos Mejía, todos de publicación independiente. Después encontré vivas a las 3 nietas de Francisco Ramos Mejía, la Madero Ayerza, Madero Bengolea y Madero... bueno, me falta una. Tenían 99, 100 y 101 años, ¿sí? Fue un momento, eran los familiares más directos de Francisco Ramos Mejía que encontrábamos. Después los Aguiar, que son los que más se preocuparon por la chacra de los Tapiales. Así que nada, más o menos para hacer un panorama general, en esos espacios se buscó la información, ¿sí?
esa materia prima que los historiadores necesitan para poder analizar. Y ahí se reconstruyó la historia de la familia Ramos Mejía, la historia de la familia Madero, con algunos aciertos y algunos desencuentros. Hay datos que todavía no es que no hemos podido encontrar, pero no hemos podido analizar, porque justamente faltan algunos datos. Así que brevemente, si les parece, hago un pequeño relato y después hacemos preguntas. No sé cómo lo tenés organizado, Gustavo. Tengo un videíto de 2 minutos nada más también para mostrar. Sí, Martín, vos andás manejándolo como vos lo hayas planificado. No te das problema por eso. Bueno, para empezar, yo les dije vivo en Villa Madero. La pregunta del millón era ¿por qué Madero? ¿Por qué se llamaba Madero la estación de tren? ¿Por qué los maderos llegaron a este lugar? De hecho, había una casita de fin de semana, que no existe más, acá en Villa Celina, otra localidad cercana, que era propiedad del doctor Ernesto Madero, juez nacional, hijo de Francisco Madero. Entonces, había como mucho dato y entonces empezamos lo primero que hicimos es armar una cuestión cronológica. El territorio en el que yo me encuentro pertenecía a una propiedad colonial, ¿sí? Que tenía categoría de chacra y era una chacra muy importante, una extensión de tierras muy grande, ¿sí? Yo voy a nombrar las ciudades actuales. Abarcan lo que hoy es Villa Celina, Tapiales, Villa Madero, Tablada, Villa Insuperable, Loma del Mirador, Ramos Mejía y llegaba hasta casi Palomar. La gente que conoce, esto sería el primer cordón del conurbano. La gente que conoce la zona se va a dar cuenta visualmente que era una amplitud de terreno importantísimo. La gente que no conoce, por lo menos vieron cómo enumeré distintas ciudades muy amplias todas, así que se darán también una idea de la extensión del terreno. Esta chacra perteneció a muchos dueños. El primero fue Pedro Gutiérrez. Ustedes saben que la propiedad privada previo a la llegada de los españoles no existía, ¿sí? En este sector vivían los pampas en su parcialidad querandí. Los querandíes eran un pueblo seminómada, no tenían propiedad privada, de hecho no establecían ciudades fijas, sino que se iban moviendo según ciertos ritos y ciertas costumbres. Así que con la llegada de los españoles aparece la propiedad privada y aparece la primer mensura, que es la de Pedro Gutiérrez, que era un portugués que llega a estas tierras y obviamente por merced real se les regala en nombre de Dios un sector de tierras y va a construir la primera construcción moderna, por llamarlo de alguna manera, en la zona que se encuentra, que no existe más obviamente, pero que se encontraba en el lugar que hoy es el Mercado Central de Buenos Aires. Si alguna o alguno de ustedes vino a Buenos Aires y pasó por el Mercado Central, que se encuentra sobre la autopista Richeri, camino que une la ciudad de Buenos Aires con el aeropuerto de Ezeiza, bueno, es un centro distribuidor de mercaderías muy importante acá en la zona, y entre las arboledas, ahora yo después voy a mostrar unas fotos que tomé, todavía está en el lugar donde estaba esta casita de la familia Gutiérrez. Después se va a construir el casco de la chacra de los Tapiales. Bueno, este señor Gutiérrez, obviamente, durante 2 siglos, son 200 años, que la chacra va a pasar de mano en mano. Por herencia, por venta, es más, por anexión, porque la propiedad de Gutiérrez no era tan amplia. Después hubo dueños que compraron parcelas vecinas y se hizo esta extensión tan grande que les nombré recién. Hasta que llega el señor José Martín de Altolaguirre, ¿sí? Que era un agrónomo y era una persona muy importante para el gobierno español, para el virreinato en ese momento. Perdonen los silencios. Entonces, este señor, Martín José de Altolaguirre, como era agrónomo, y ya les dije, esta chacra era una extensión de tierra muy importante, ¿sí? En aquel momento la ciudad de Buenos Aires era muy pequeña, no es lo que es ahora. Es más, el partido de La Matanza, que es donde yo me encuentro, arrancaba en el barrio de Flores, que hoy es Capital Federal, ¿sí? No arrancaba donde arranca ahora, que es la General Paz. Y obviamente
la ciudad estaba conformada por ciertas parcelas con habitantes fijos, las chacritas de pan llevar o el primer cordón, y estas eran chacras más coloniales, más amplias. De hecho, el negocio inmobiliario de ese momento, por llamarlo de alguna manera, porque no es el negocio inmobiliario de hoy, consistía justamente en no parcelarlas. Las tierras, cuanto mayor amplitud, mayor ganancia. De hecho, por eso no se acostumbraba a dividir. Fíjense que en 2 siglos, por más que hubo herencias, esta chacra no se dividió, quedó intacta. Es más, la primera división la van a hacer los 4 hijos de Ramos Mejía, cuando justamente cambia el negocio inmobiliario en esta zona y ya no tenía sentido mantenerla en su extensión original. Entonces, este señor Alto Laguirre, ustedes dirán, ¿por qué me detengo en él? Porque era agrónomo, criaba animales y también hacía muchos experimentos con injertos, con cuestiones vegetales. Y obviamente en aquel momento no existían los alambrados. Entonces, la división entre sus plantaciones, sus animales y todos sus experimentos estaban marcados sin ningún tipo, o sea, estaban divididos por aire. Entonces implementó un sistema que en realidad es un sistema del sur de España y es un sistema que tiene su origen en Turquía, ¿sí? El sur de España había sido influenciado por los turcos, que se llamaba, que eran las construcciones de tapias, paredes, ¿sí? Esta construcción de tapia servía para dividir un corral de otro o un sector del terreno del otro. Y obviamente este señor implementó estos tapiales, y ahí por eso me detuve tanto, porque es lo que le va a dar el nombre a todo el lugar. Implementó estos tapiales para dividir su terreno, y desde ese momento la idea, después luego obviamente en la segunda mitad del siglo XIX llega el alambrado a la Argentina, pero hasta ese momento era un adelanto tecnológico, por llamarlo de alguna manera, así que se empezó a conocer el lugar como los tapiales de Alto Laguirre, ¿sí? Entonces, esta es la primera parte, ¿sí? Y yo en este momento estoy hablándoles desde un sector que pertenece a lo que fue esa chacra. Este señor moderniza mucho lo que es el casco de la estancia, lo amplía, los segundos que lo van a ampliar van a ser justamente los Ramos Mejía, y los últimos van a ser la familia de Lía, que son descendientes de los Ramos Mejía también. Esas fueron las etapas. El arquitecto Carlos Moreno, uno de los expertos en patrimonio en Argentina, hizo un trabajo de campo en la chacra de los Tapiales y según sus investigaciones, un solo paredón de toda la construcción es el original. Todo el resto son construcciones posteriores. Está marcado cuál es ese paredón. Después, obviamente, la construcción sufrió un montón de modificaciones. Es más, en la década del 90 se la transformó en un negocio gastronómico, se instaló un restaurante en el lugar, y después hoy, en la actualidad, es uno de los puntos de Buenos Aires Filma, que es una asociación que depende de la provincia de Buenos Aires, que ofrece lugares para filmar películas. Y este es uno de esos lugares, por lo tanto, van a ver la chacra de los Tapiales en un montón de películas. No sé, en Camila, por ejemplo, la historia de Camila O'Gorman está filmada en la chacra de los Tapiales. Si vieron la última versión de Belgrano con Pablo Rago, la película arranca con Pablo Rago con Belgrano obviamente, yendo a Tucumán a una fiesta. Bueno, esa fiesta está hecha, recreada en los patios de la chacra de los Tapiales, porque es una construcción colonial muy intacta y muy importante. Entonces esa es la primera parte de la historia, ¿sí? La chacra de los Tapiales. La segunda parte de la historia es don Pancho Ramos o Francisco Hermógenes Ramos Mejía. Es hijo de Gregorio Ramos Mejía, ¿sí? Que es uno de los españoles que van a llegar a América. Cuando uno dice los españoles llegaron a América, no había una sola categoría de español, no eran todos iguales, ¿sí? Y no todos venían con el mismo capital, y cuando hablo de capital no hablo solamente de capital económico, sino también de capital cultural. En el caso de Gregorio Ramos Mejía, venía de una familia de linaje, pero en ese momento
las familias de linaje europeas estaban empezando a perder cierta capacidad económica. De hecho, eso fue lo que incentivó a muchas de estas familias a venir acá. Sinceramente, venirse a la Argentina, en ese momento, América, de Europa, no era algo muy bonito, porque uno venía realmente al medio de la nada. De hecho, vivir en esta chacra de los Tapiales en ese momento, no es que no habían alambrado, había muy pocos servicios y uno estaba alejado absolutamente de todo. Entonces, no era tan divertido venirse para acá a hacer la América, como se le llamó después popularmente. Gregorio Ramos Mejía venía de una familia de alcurnia, pero no venía con capital económico. De hecho, es uno de los pocos españoles que va a venir y no puede comprar tierras, no tiene esa posibilidad, ¿sí? Recuerden que en este momento del virreinato, como hoy en día existen las clases sociales, en ese momento existían los estratos sociales. Y primero, más allá de una cuestión de que la mujer no tenía ni voz ni voto, el varón ciudadano no era cualquiera. Para ser ciudadano tenías que tener una propiedad, tenías que ser alguien. Ser alguien significa tener tierras. Bueno, Gregorio no era esta persona y él lo sabía muy bien, por lo tanto, él va a empezar a trabajar en el Cabildo de Buenos Aires, cosa que era un trabajo fijo, es lo mismo que trabajar para el gobierno, ¿sí? Era el gobierno de ese momento, pero aparte le daba la posibilidad de que sus hijos consiguieran beca, porque en aquel momento la educación no era universal ni pública como ahora, y la educación era una de las formas que había para ascenso social. Entonces, Gregorio quería que sus hijos estén educados y no cualquiera iba a la escuela, menos a la universidad. Entonces, su puesto en el Cabildo le va a dar la posibilidad de que los colegios religiosos de ese momento le dieran beca a sus hijos, y eso va a hacer que Francisco Ramos Mejía pueda cursar no solamente su escuela primaria, sino que después va a ingresar a la universidad. Esto es un elemento que lo va a marcar porque él va a la Universidad de Chuquisaca, una de las más antiguas del continente americano, y no solamente va a esa universidad, las universidades son lugares donde se discuten las ideas y muchos historiadores coinciden que va a ser uno de los motivos por el cual Francisco Ramos Mejía, que a diferencia de toda su familia tenía ideas muy particulares, va a empezar a gestar una forma de pensar, una forma de pensar el mundo y el país que estaban haciendo de una manera muy particular. Perdón, que yo mientras voy mateando. Francisco Ramos Mejía estudia en Chuquisaca y conoce y arregla casamiento con María Antonia Segurola, una chica de 15 años de edad. En aquel momento se acostumbraba que las chicas de alcurnia a los 15 años de edad, en la famosa fiesta de 15, que hoy en día es una fiesta, digamos, como común en la sociedad actual, en ese momento era donde se arreglaban los casamientos. Y Francisco Ramos Mejía arregla casamiento con María Antonia Segurola. No era cualquier persona María Antonia Segurola, era la hija de Sebastián de Segurola, y Sebastián de Segurola era el gobernador del Alto Perú. En ese momento, ser gobernador del Alto Perú era ser el gobernador del país, obviamente no era un país, lo digo como analogía, ¿sí? Del país más rico de toda Latinoamérica, porque ahí estaban las minas de plata y las minas de material precioso que le interesaban a Europa. Así que el que gobernaba esa región era el que más impuestos tenía, más impuestos cobraba, y era una persona extremadamente rica. Entonces, casarse con la hija de Sebastián de Segurola le va a garantizar a Francisco Ramos Mejía la otra pata que le faltaba. Recién hablamos de capital cultural, ahora vamos a hablar de capital económico. Va a recibir como dote, que era el pago que se le hacía al varón que desposaba a la hija, va a recibir como dote una cantidad de pesos fuertes con los cuales Francisco Ramos Mejía va a comprar primero los tapiales y después Monsalvo, ¿sí? Más allá que en la escritura dice que la recibió gratuitamente por merced, hay como una rectificación y después hay un juicio, él va a tener que, digamos, defender su propiedad. Francisco Ramos Mejía, en el Alto Perú,
le van a pasar dos cosas. Primero, al estudiar en la Universidad de Chuquisaca, va a conocer estas nuevas ideas que en ese momento eran como de vanguardia. Y es más, podríamos decir que es lo que hoy llamamos los derechos humanos, ¿sí? Estas ideas de derechos humanos que hoy se hablan muchísimo desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Me desapareció la pantalla. Natalia, querido compartir algo. Ahí está. Ah, perdón, no me asusté, digo, desaparecí, listo, no hay problema. Perdón, voy bien porque yo hablo mucho, si me quieren frenar para alguna pregunta, si no sigo, yo no tengo drama, ¿eh? Como les quede cómodo. Por mí vas bien, pero si alguien tiene alguna pregunta, que pregunte ahora o... Yo tengo una pregunta. Dale. Hablabas de que Pancho tiene una manera muy particular de pensar respecto de su familia. ¿Me podrías aclarar cuál era el pensamiento de su familia en ese momento? Sí, lo que te voy a decir es totalmente idea mía, ¿sí? De hecho, lo discutí con la familia y la familia no está de acuerdo conmigo, pero bueno, es lo que yo obviamente, interpreto. La filosofía que tiene Pancho Ramos con respecto, o sea, no es solamente porque muchos historiadores se quedan con el fetiche de era bueno con los indios. Sí, buenísimo, pero yo quiero ir un poquito más allá. Él tenía todo un proyecto de país, una idea de producción, o sea, realmente era un súper intelectual a mi gusto. Y es más, no es que sus hijos van a tener otra idea de país. Su hermano, que se casa después con su cuñada, o sea, cuando él fallece, el que se casa con María Antonia Segurola es su hermano, no tenían la misma idea de país. Y ahora te cierro esa idea, pero a eso me refería. De hecho, sus hijos, digamos, van a pensar un país totalmente diferente a lo que yo entiendo de lo que pensaba él. Y esto va más allá de las disputas unitarios y federales, que son las que, digamos, primaban en ese momento de la historia de lo que va a ser la Argentina. Pero bueno, volviendo a Chuquisaca, le van a pasar dos cosas. Primero, ir a la universidad, que él adquiere un capital cultural importante, estas ideas a las que yo... Es más, tenía ideas, si uno lee las cartas que él dejaba, las anotaciones, él no solamente pensaba en incorporar al indio o decirle el indio es bueno, sino también la idea era un país donde el sistema de producción integre a todo el mundo. O sea, eran ideas de avanzada. Estamos hablando de principio del siglo XIX, y eran ideas totalmente avanzadas. Pensemos que estamos en el siglo XXI y todavía hoy se discuten, ¿sí? O sea, hoy se discute, no en Argentina, en todo el mundo, cómo en un país nos deberíamos integrar todos, ¿sí? Y no quedar nadie fuera del sistema. Bueno, él ya lo pensaba principio del siglo XIX. Y lo otro que le va a pasar en Perú va a ser conocer muy de cerca la historia de Tupac Amaru, ¿sí? Uno de los líderes de la resistencia, una de las resistencias más sangrientas, con la cual él no va a estar en desacuerdo. De hecho, su suegro, Sebastián de Segurola, es uno de los que participa en el asesinato y tortura de Tupac Amaru. Entonces, él se viene de Perú con unas ideas nuevas, ¿sí? Con una fuerte iniciativa con respecto a integrar a todas las partes de la sociedad y con mucho dinero, ¿sí? Esto, repito, es muy importante porque cuando llega acá a Buenos Aires, él va a tomar el trabajo de su padre, hereda el trabajo en el Cabildo, pero ya no es igual al padre, porque ya él es un ciudadano. De hecho, va a tener voz y voto, no va a ser solamente un empleado, y va a tener voz y voto, bueno, en la semana de mayo, por supuesto, es uno de los vecinos invitados cuando nos dicen que se invitó a los vecinos de Buenos Aires. Bueno, uno de los vecinos es él, yo no me acuerdo el número, creo que fueron 200 invitaciones o 200 y moneda, no me acuerdo el número exacto, pero bueno, una de esas invitaciones es él. Obviamente él ya es un propietario de una propiedad importante, y eso le da voz y voto. Bueno, fíjense, ahí tenemos una ilustración de la sociedad de ese momento. La plata, si vamos a ser sinceros, era de la esposa, y la esposa no tenía ni voz ni voto, no podía ni firmar ni nada, porque en la sociedad del siglo XIX la mujer no tenía esa relevancia. Pero si vamos a ser sinceros, la plata era de ella, ¿no? Él lo cobra como dote.
Entonces, cuando llega acá, obviamente, recuerden que en la Revolución de Mayo había como un acuerdo de cortar con España, pero ahí empezaba la segunda discusión. Perfecto, cortamos con España, pero esto que vamos a construir nuevo, ¿qué tipo de país va a ser? Y obviamente ahí empiezan las grandes discusiones de todos los grupos. Gente que quiere volver con España, los saavedristas, los morenistas. En un principio, Francisco Ramos Mejía se alinea al pensamiento de Mariano Moreno, que era el más radical en ese momento, el más radical, no de la UCR, radical de ideas más revolucionarias. Y en un momento, Francisco Ramos Mejía decide retirarse de la vida política, se recluye en la Chacra de los Tapiales. La Chacra de los Tapiales no era solamente un campo con un casco de estancia. Si alguna persona de ustedes pasó alguna vez por acá, por el Mercado Central de Buenos Aires, elevado en una gran tapia y rodeado de árboles, hay como un castillito con una torre, un mirador. Yo ahora les voy a mostrar un video porque en la entrevista Zaguier se ve. Ese es el casco original que, bueno, hoy es parte de museos nacionales. Si bien no está administrado, antes había un cuidador y una persona que hacía visitas guiadas, ahora ya no, pero bueno, por ley nacional es patrimonio histórico. Entonces, en este contexto, Francisco Ramos Mejía se recluye en los Tapiales. Y muchos historiadores hablan de problemas que él tiene con la Iglesia Católica, que fueron reales, ojo, fueron reales porque la mamá de Francisco Ramos Mejía, Gregorio Ramos Mejía, se casa con la hija de Guillermo Ross. Guillermo Ross es un irlandés que había venido a la Argentina a hacer... No, a ver, ahí me corrige. No, por favor, Antonio. Alfredo, ¿tiene el micrófono? Esa parte es muy discutible, pero vos continúa que después volvemos a eso si hay tiempo. Dale. No hablo solo, me gusta discutir a mí. Bueno, la cuestión que Guillermo Ross, uno de los biógrafos de Guillermo Ross en Argentina fue José María Pico. Lo nombré porque Pico se dedicó a hacer un seguimiento de cómo la familia Ross había llegado a la Argentina, en qué barco vino. Era un historiador a mi gusto muy positivista, pero los datos eran bastante concretos. La cuestión es que por rama materna, aparentemente, habría recibido una instrucción protestante y no católica. De hecho, yo les dije que había ido a la escuela católica gracias al padre, que le había conseguido una beca. En la Argentina de ese momento, no es la Argentina, ¿sí? ¿Me entienden? Pero no había una educación que no era religiosa. Fíjense que las universidades también eran religiosas y obviamente católicas.